Bien, hay dificultades con respecto a qué es lo que debe interpretarse con respecto a cargas de familia. Eh, Originariamente no había inconvenientes y se interpretaba que cargas de familia significaba que el obrero percibía asignaciones familiares. Ahora, este tema se fue ampliando, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, y también se consideró que los familiares a cargo del trabajador y aquellos con derecho a alimentos también debían ser tenidos en cuenta a los fines de incluirlos dentro de este concepto de cargas de familia. Inclusive otros fallos extienden este concepto a lo que dispone el artículo 9 de la Ley de Obras Sociales 23660, que autoriza a los titulares a tener bajo la obra social, aunque sea a parientes no directos. Así que este concepto se ha ampliado tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. Inclusive hay fallos de una misma Cámara, de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que son contradictorios en el tiempo. Por ejemplo, el más antiguo sostenía que una trabajadora en gestación que percibía asignación prenatal, pero todavía en periodo de gestación, no debía considerarse como cargas de familia a los fines de la extensión del plazo de la licencia por enfermedad. La misma sala, tiempo después, y con fallo dividido, el argumento para rechazarlos porque no había un incremento de erogaciones. Perfecto. El segundo fallo por mayoría que se dicta en sentido contrario es porque cumple con los requisitos de la ley, con estar percibiendo una asignación prenatal. También sobre este tema se han planteado situaciones en que el trabajador, por cobrar sueldos elevados, no cobra asignaciones familiares, pero sí tiene a su cargo su familia. Y entonces se ha resuelto en estos casos que sí, que debe entenderse como carga de familia, aunque no las perciba, porque el objetivo de la ley es brindar una seguridad económica al trabajador enfermo que aporta ese sueldo para el sustento de la familia. ¿Sí? Se me ocurre hoy por hoy el caso de, digamos, supongamos, de la pareja, del hijo de la pareja de una persona, ¿no? Que convive con uno en la misma casa. Si bien no es un familiar directo de uno, para el sentido de las normas sociales estaría incluido en eso. Pero está a cargo, claro, tal cual. Así que este tema no es pacífico, y todavía se discute en doctrina y jurisprudencia. Otro tema también donde hay distintas opiniones es qué pasa si un trabajador en el que le corresponde 3 meses de licencia por tener una antigüedad inferior a 5 años, si durante la licencia por enfermedad el trabajador supera esa antigüedad de los 5 años. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se extiende el periodo de licencia o no? Bueno, acá hay dos posiciones. Ojeda sostiene que durante este periodo se computa la antigüedad y que si superó los 5 años, entonces el beneficio debía extenderse hasta 6 meses, ¿no? Si no tiene cargas de familia. Debía extenderse. Por el contrario, Ackerman dice que no, que si son
3, 6 o 12 meses, se debe establecer a priori y que no importa el transcurso del tiempo ganado, digamos, durante la licencia por enfermedad paga. Bueno, esas son las dos opiniones. Yo creo que participo de la idea de Ojeda, ¿no? Porque sigue acumulando beneficios, son licencias pagas, deben considerarse como tiempo trabajado, así que me inclinaría por la posición de Ojeda. Otra de las cuestiones que se plantean está referida a las incapacidades y a las modalidades contractuales. Y en esto es bastante pacífica toda la doctrina de jurisprudencia, en la que consideran que la enfermedad no puede trastocar el normal curso de los contratos, ¿sí? Ya sea los contratos a plazo fijo, o los contratos eventuales, o los contratos de temporada. Hoy ya nadie plantea, pero en la época que yo ejercía la profesión, sí, se planteaba la cuestión de si finalizada la temporada y el obrero continuaba enfermo, si tenía derecho a seguir percibiendo haberes hasta el alta o hasta el vencimiento de los plazos, o con la temporada se cortaba el derecho al cobro de salarios por enfermedad. Y eso ya hoy nadie lo discute, ya se ha resuelto acá por los tribunales locales y también por el superior, que terminada la temporada se terminan la licencia paga de enfermedad. Es decir, que la enfermedad, uno al principio no puede trastocar o alterar la modalidad de los contratos. Perfecto. O sea que en esta situación, digamos, la ley de contratos de trabajo le da menor protección que en el caso de la ley de riesgo de trabajo, que sí le continúa pagando hasta tanto se recupere si fuera un accidente de trabajo. Tal cual, tal cual. Por ejemplo, la incapacidad laboral temporaria, la dispuesta en el artículo 13 de la ley 24.557, bueno, supongamos de un trabajador de temporada, que se accidenta durante la temporada, termina la temporada al mes siguiente y el trabajador cuenta con todo el tiempo hasta que le den el alta, o digamos hasta que termine el periodo de incapacidad laboral temporaria que está previsto en el artículo 7 de la ley de riesgo. Obviamente, sí, obviamente protege menos. Y volviendo a este punto, supongamos que los trabajadores de temporada, se me ocurre el caso de un galpón, que hacen postemporada, en el caso de que vuelva a trabajar la postemporada y esta persona esté dentro de esa grilla de trabajadores que estarían convocados, reflotaría así la enfermedad inculpable, en caso de continuar. Renace la obligación de pago de salarios por enfermedad durante los periodos de postemporada. Perfecto, ¿sí? Perfecto. Y finalmente, para terminar con el artículo 208, la recidiva de enfermedades crónicas, digamos, no serán consideradas enfermedad inculpable a menos que se haya superado el plazo de 2 años. ¿Sí? Recidiva es las enfermedades estas intermitentes que aparecen, bueno, se considera que una vez agotados los plazos de licencia paga, desde la finalización del periodo de pago, se tienen que computar 2 años para que esas recidivas vuelvan a considerarse de enfermedades crónicas, vuelvan a considerarse una enfermedad inculpable y por lo tanto merecer la protección de este capítulo. Bien, con respecto a las obligaciones que tiene el trabajador, eso está previsto en el artículo 209, y el trabajador tiene la obligación de dar aviso en la primera jornada en la que se encuentre imposibilitado
de concurrir a trabajar. Y el fundamento de esta obligación radica en dos factores. Primero, para darle la posibilidad al empleador del derecho de control, de contralor. Y la segunda razón es para que el empleador se organice en el funcionamiento de la actividad productiva por los problemas que le puede acarrear la falta de ese trabajador en ese esquema. Esos serían los dos fundamentos. ¿Qué sanción tiene el trabajador que no avisa? Bueno, la sanción es la pérdida del salario. Y también puede quedar expuesto a sanciones disciplinarias. Salvo que en casos de fuerza mayor, en casos de urgencia, el trabajador acredite realmente la dolencia y la gravedad de la misma, para que renazca, digamos, o tenga derecho al pago íntegro de esta licencia por enfermedad. El trabajador debe avisar y debe decir el lugar en el que se va a encontrar. Si no dice nada, va a ser el domicilio del trabajador denunciado en la empresa. Hay fallos contradictorios en si el empleador, si el derecho de contralor se frustra porque concurrió el médico de la empresa al domicilio del trabajador y no lo encontró, si el empleador debe reiterar contralor o automáticamente se le da por perdida o falta de justificación de las inasistencias del trabajador. Hay fallos que dicen que sí, que con una sola vez, si el médico fue y no lo encontró, es suficiente, y otros fallos que dicen que en la medida que durante el tiempo, digamos el momento que fue el médico contralor, si el empleado puede justificar que estaba en el médico, que estaba haciendo una rehabilitación, que estaba haciéndose análisis clínicos, que, bueno, en la medida que se justifique esto, el empleador tendría obligación de reiterar los contralores. Yo creo que hoy, con las comunicaciones actuales, el empleador, el trabajador tiene que ponerse a disposición para que el empleador haga sus controles. Y me parece que también se cuenta con un celular, que hasta inclusive se podrían poner de acuerdo, en todo caso, cuando se susciten problemas de este tipo. ¿Quién hace, digamos, el aviso, o sea, la forma del aviso? La ley no lo reglamenta, así que el aviso de que está enfermo puede hacerse por cualquier medio, es decir, por teléfono, por mail, por WhatsApp, a través de un familiar, por el delegado. Normalmente en casos de establecimientos grandes, la práctica inclusive que se ha adoptado, aunque no es necesaria, es llevar el certificado médico. Al empleador, cuando yo ejercía la profesión, el original lo entregaba el delegado en la empresa y la fotocopia era firmada y le ponía el recibido el empleador o la persona de recursos humanos de la empresa, ¿no? Porque en todo caso, se elija el medio que quiera, siempre va a tener dificultades probatorias después. O sea que hay que avisorar un escenario para el caso de que la otra parte le niegue la circunstancia del aviso, ¿no? El certificado médico no
es necesario entregárselo al empleador para que nazca el derecho del trabajador a la percepción de los salarios y a la justificación de la licencia. El certificado médico es en los casos en que el trabajador no avisa en la primera jornada en que se vio imposibilitado de concurrir a trabajar. Entonces después la tiene que acreditar. Pero la obligación que establece la ley es el aviso, ¿sí? No obstante, no me parece mal, hasta me parece saludable, que el trabajador acerque un certificado médico, ¿no? Claro, muchas veces también se suple haciendo una transcripción del certificado médico en un telegrama y enviándolo. Generalmente se den organizaciones un poco más chicas, donde la gente por ahí no quiere recibir un telegrama, y bueno, digamos, hay un trato más directo entre el empleador y el empleado, si se quiere. Por ahí si tiene la sospecha que no se lo van a recibir, que le van a hacer problema, lo transcribe en un telegrama, lo envía, y ya, digamos, haría plena prueba por lo menos de lo que está transcrito ahí, ¿no? Después tendrá que respaldarlo con su certificado médico. Vemos defensa en algunos expedientes acá que el empleador en alguna oportunidad se ha defendido, no, el trabajador no me llevó el certificado médico. No, esa no es una defensa. Es decir, la defensa tendría que haber sido, no me avisó de que estoy incapacitado. Tampoco, o enfermo. Tampoco se requiere que el trabajador comunique el diagnóstico, ¿sí? Por una cuestión del derecho de intimidad. Aunque obviamente si le lleva el certificado médico va a estar el diagnóstico. Además, la causa de la enfermedad, sí o sí, el empleador va a tomar conocimiento de ello cuando haga el control, ¿no? Así que bueno, pasando al artículo 210, que se refiere al contralor, dice que el trabajador, este artículo establece que el trabajador debe someterse al control del facultativo médico designado por el empleador. Y el fundamento de esto es que el empleador tiene que constatar la veracidad de la dolencia de la que se lo puso en sobreaviso, tiene derecho a conocer la dolencia, tiene derecho a conocer si es inculpable o tal vez no, o cuestionar la calidad digamos, la naturaleza de la enfermedad inculpable, y si está realmente incapacitado. Ese sería el fundamento. Aprovecho por ahí, doctor, para incorporar una de las preguntas que han mandado para efectuarle, sí, que habla, digamos, a cuál de los dos certificados médicos le da preeminencia a la Cámara en un proceso, digamos, si aquel que acompaña el médico del trabajador o aquel que acompaña el médico del empleador, ¿no? Un poco me parece que por ahí... Te respondo en 2 segundos. Bien. Solamente antes de llegar a ese punto, quisiera remarcar que el que puede efectuar el contralor médico del empleador es un médico, ¿sí? No lo puede hacer un idóneo, otra persona, ¿sí? Y tampoco el médico del empleador puede, digamos, recetar medicamentos o puede, digamos, recomendar una terapia o prescribir una terapia para la dolencia. Solamente tiene que ir y constatar realmente la enfermedad del trabajador. Se ha discutido si el empleador puede requerir exámenes complementarios y a eso se ha resuelto que si la enfermedad lo amerita, sí, el empleador estaría en condiciones de pedir exámenes complementarios. Ahora, si la enfermedad no lo amerita,
en esos casos no. ¿No? Me refiero a una gripe, un resfrío, circunstancial, momentánea. Pedir exámenes complementarios no tendría razón de ser. Yendo a la pregunta tuya, bueno, la ley, el artículo 226 de la ley 2744 preveía que en caso de discrepancia entre el médico del trabajador y el médico del empleador, el empleador debería requerir a la Secretaría de Trabajo, al Ministerio de Trabajo, para que un médico oficial resolviera este conflicto. En la órbita del Ministerio de Trabajo de la Nación había un equipo médico, antes de la década del 70, hasta inclusive, hasta que tuvo vigencia en el 96-88, un cuerpo médico que cumplía también esta función. Acá en la provincia también, la Secretaría de Trabajo, y con motivo de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en la que intervenía la Secretaría, también ese servicio era prestado. Luego, con la reforma de la ley 2744 por la 2197, este artículo se modificó, y entonces comenzaron distintas opiniones. Una opinión, y bueno, que la cuestión la tenía que dirimir un médico imparcial. Otra opinión es que se tenía que dirimir la cuestión administrativamente o judicialmente. Las posiciones más modernas es que requerían que el empleador lo someta sí o sí a la decisión judicial. Otras señalan que, bueno, estando el empleador en mejores condiciones, tendría que instar la formación de una junta médica con un médico del trabajador, un médico de él y un médico oficial. Esas serían las distintas posiciones, pero te voy a dar un dato que a lo mejor no es conocido, y es un convenio que firmó el Poder Judicial, o sea, el presidente del Poder Judicial de la provincia de Río Negro y el Poder Ejecutivo de la provincia de Río Negro. Se firmó el 21 de mayo del 2019, o sea, hace un año y un par de meses, y este convenio fue realizado a partir de que en el Poder Judicial se incorporaron los médicos, el cuerpo de peritos, de médicos legistas, que concretamente atienden todas las pericias de accidentes de trabajo en todas las circunscripciones. Y bueno, lo que acordaron ambos poderes fue que en casos de divergencia entre lo que sostenía el médico del trabajador y el médico del empleador, la Secretaría de Trabajo podía solicitar la intervención de los peritos del Poder Judicial a los fines de que emitan un dictamen y resuelvan el conflicto. Y es más, el dictamen que emitía, el carril procesal que se le daba y que dirimía el conflicto, es el carril del arbitraje que está previsto en el artículo 81 al 85 de la ley 5255, o sea, la ley de la Secretaría de Trabajo, que reformó la 3803. Y bueno, de esa manera se posibilitaba digamos, resolver la cuestión en el ámbito administrativo, en el ámbito de la Secretaría de Trabajo. También a través de este convenio
se autorizó a los peritos de acá del Poder Judicial a que intervengan y en todos los procesos en que se tenga que determinar, en los procesos donde sean convocados y que se tenga que determinar si las tareas son insalubres o no. ¿Sí? Bueno, este convenio se firmó, ya les digo, en mayo, el 19 de mayo, tenía una vigencia de un año. A los fines de esta charla pregunté ayer a los peritos acá oficiales si alguna vez habían sido convocados por la Secretaría de Trabajo para resolver este tipo de cuestiones y me contestaron que no, que nunca habían sido convocados. Con lo que o esta cuestión no tuvo la suficiente difusión en la sociedad o realmente las divergencias entre los profesionales no son tantas de lo que se dicen que son, ¿no? Así que bueno, actualmente yo tengo entendido que esto no ha sido renovado, pero habría que averiguar, a lo mejor esto fue prorrogado, este convenio, ¿no? Que tenía una vigencia de 12 meses y que resolvía esta cuestión. Me faltó decirte que hay autores como Julián de Diego, que dice que en caso de divergencia de opiniones entre el médico del trabajador y médico del empleador, debe darse preeminencia al médico del empleador en función de lo que establece, de la interpretación que hace del artículo 210 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice que el trabajador debe someterse al control del facultativo médico designado por el empleador. Bueno, esta posición es minoritaria. En todo caso, la que se aplica, se podría haber aplicado esta del convenio, y si no, la intervención de la justicia para resolver una cuestión de esta naturaleza. También estuve, sí. No, continúe. Estuve indagando que nosotros nunca se ha planteado concretamente esta cuestión, sí, después a la postre, ¿no? Es decir, si a raíz de las divergencias, o bien el empleador despide, claro, o bien el trabajador se considera despedido. Entonces, bueno, pero concretamente esta divergencia entre profesionales, yo creo que seríamos competentes en función de lo dispuesto por el artículo 6, apartado 1, en que somos competentes para resolver los conflictos que se susciten entre trabajadores y empleadores. Así que creo que no había ninguna dificultad, aunque ese tema yo llevo más de 10 años, más de 13 años, nunca se planteó, y con anterioridad fui secretario de otra Cámara de Trabajo, tampoco se planteó. En más de 25 años que tengo del Poder Judicial, nunca se planteó una cuestión de este tipo, que la justicia resolviera con un perito médico oficial cuál de los dos médicos tiene razón. No se plantea esta cuestión. Doctor, ¿qué pasa si...? Sí. No lo quiero por ahí interrumpir, pero tenemos cierto tema con la limitación temporal. Sí. Con lo cual le voy a pedir por ahí que acotemos, no sé si quiere tomar unos 10, 15 minutos más para continuar con el desarrollo, no sé, digamos, la intención tampoco, y tendríamos que ir cerrando. Bueno, me apuro un poquito, viene la parte más interesante, así que la voy a hacer más rapidito. Perfecto, agradecido. Agradecido por lo que nos viene transmitiendo. Bueno, ¿qué sucede si el trabajador no se somete al control médico del empleador? Bueno, según
Ojeda pierde, no se justifican las inasistencias, pierde el derecho a percibir salarios y es susceptible de ser sancionado disciplinariamente. Para Ackerman dice no, la sanción de la pérdida de salario está prevista en el artículo anterior para cuando el trabajador no avise de la enfermedad. Pero este artículo no autoriza, no da esta solución, al empleador solo le cabría disponer una sanción disciplinaria. Estas son las dos posturas, me inclino por la de Ojeda, ¿no? Porque si no se somete al control, las inasistencias quedan injustificadas y por lo tanto no hay derecho a remuneración. Bueno, vamos al artículo 211, que lo vamos a hacer más rapidito, que se refiere al periodo de prueba, del periodo de reserva, que es cuando se agotan los términos de licencia dispuestos por el artículo 208 y el trabajador continúa enfermo, continúa incapacitado para reintegrarse a trabajar y bueno, la ley establece como obligación que el empleador debe conservar el puesto de trabajo por el término de un año. ¿De un año a partir de cuándo? Del vencimiento del periodo de licencia paga. ¿Qué pasa después del año? Si después del año de reserva del puesto de trabajo, si el trabajador no está en condiciones, no está consolidada una minusvalía, ¿qué sucede? Bueno, si cualquiera de las partes puede decidir extinguir el vínculo, comunicárselo a la otra parte y sin derecho a una reparación económica. Bueno, de manera que el contrato termina sin derecho a indemnización. Esta cuestión le interesa más al empleador, por una cuestión de seguridad jurídica, de dar por extinguida la relación, porque al trabajador no lo afecta. Por una cuestión de seguridad jurídica, tendría que el empleador extinguir. Si ninguna de las dos partes dice nada, ustedes me preguntarían, ¿y puede extinguirse el contrato en mérito de lo dispuesto por el 241 de la Ley de Contratos de Trabajo por mutuo acuerdo? Y sí, la respuesta es factible, que se extinga así, pero dependerá de las circunstancias del caso. No es lo mismo que el trabajador, vencido los plazos de un año, pida el reintegro a los 15 días, al mes, que habiendo pasado largos meses, inclusive años, ¿no? No es la misma solución, dependerá de las circunstancias de cada caso. Sí, ¿qué me decías, Enrique? No, nada. Estaba anotando nomás. Bien, este tiempo del año de reserva no se considera como antigüedad. Y acá, durante este año, el contrato de trabajo queda congelado. En opinión de Guilburn, congelado totalmente. En opinión de Fernández Madrid, no. Se suspenden, obviamente, no hay trabajo, no hay salario. Pero, por ejemplo, el salario, alguna prestación complementaria. Concretamente, el tema se plantea con la casa habitación, que el empleador le asignó al trabajador. El trabajador enfermo continúa viviendo durante los periodos de licencia paga, tiene el empleador la obligación de mantenerlo en esa casa que le prestó
hasta el vencimiento del periodo de un año, hasta que extinga la relación laboral. Bueno, acá vienen las dos posiciones. Fernández Madrid dice que sí, que el empleador le debe seguir brindando esta prestación complementaria de la habitación. Mientras que Ackerman y Rodríguez Mansille consideran que el congelamiento es total y que ni siquiera el empleador tiene la obligación de seguir brindando la casa habitación. Bueno, este plazo de un año hay que recalcar que no es discrecional para el trabajador, que no es que el trabajador cuando lo desee reintegrarse lo intime al empleador a que le dé tareas adecuadas. No, este plazo no está puesto su beneficio, está puesto para que se sane, de manera que una vez recuperada su capacidad física, tiene que comunicarlo, tiene que llevar el certificado de alta al empleador y tiene que pedir que se le brinde tareas. El deber de ocupación, el artículo 78 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, vamos al 212 más rapidito. Establece que si de la enfermedad o accidente inculpable el trabajador resultara con una disminución definitiva, parcial, o absoluta, después lo vamos a ver, que impidiera la realización de las tareas habituales, le tiene que dar, está obligado a darle tareas adecuadas a la capacidad restante, sin merma de la remuneración. Bueno, esto que establece la ley no es más que un criterio adoptado por un plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que es el plenario 58, del 7 de octubre del año 1959, y también de fallos de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. La prueba del alta médica, como dije recién, es del trabajador. El trabajador tiene la carga de probar que está en condiciones de volver a trabajar, o en las mismas tareas o en o en otras acordes con su capacidad residual. Distintos supuestos. Esa es la obligación genérica. Distintos supuestos. ¿Qué pasa si el empleador no pudiera dar cumplimiento porque no tiene tareas para brindar? Bueno, en ese caso, por causas no imputables al empleador, es decir, la no existencia de esas tareas. Entonces tiene que extinguir el contrato y se abona una indemnización equivalente al 2,47, es decir, medio sueldo por cada año de trabajo. Con respecto a este tema, hay jurisprudencia de esta sala, para ir más rapiditos, se lo hubiese comentado más en profundidad, pero bueno, tenemos un fallo Novoa José Luis con empresa de transporte de pasajeros Cocó SRL, es un fallo del año 2012, de junio del 2012, y donde ahí explicamos que, siguiendo a la doctrina y a la jurisprudencia mayoritaria, no nos fuimos de la opinión mayoritaria, que el empleador no está obligado a crear un puesto de trabajo que no tiene, no está obligado a cambiarle de lugar de trabajo a otro operario sano para dárselo al trabajador enfermo, pero tiene que tener un criterio flexible, tiene que probar que intentó, brindarle tareas y que realmente en la empresa no existen tareas para darle. Esta situación en empresas grandes
esta obligación se mira con mayor estrictez que en empresas pequeñas. Por ejemplo, he leído a raíz de esta charla, he leído un fallo que obviamente sí confirmó la indemnización del 247, era de un taller mecánico que se dedicaban a la reparación de embragues y cajas de cambio, es decir, que todo el día en la fosa, haciendo fuerza, estaba el dueño del titular del taller y un empleado, y el empleado tiene una dolencia columnaria. Bueno, no hay otra tarea para asignarle, pero en una empresa donde hay muchos trabajadores y donde hay muchos puestos de trabajo, el empleador tiene que ser riguroso y tratar de brindarle, de continuar la relación laboral, de seguirle dando tareas adecuadas. Hubo una pregunta que me hicieron. Sí, la doctora Verdú. Sí, ¿qué pasa si le dan el alta al trabajador, pero le dicen, puede realizar las mismas tareas, pero con una reducción de jornadas a 4 horas, ¿no? O reducción, en definitiva, de la jornada laboral. Bueno, hay un fallo del superior que puede ayudar a esta respuesta. El fallo se llama Aguilar Patricia con Eje Sur, Sociedad Anónima, sobre sumario, sobre inaplicabilidad de ley. Es del 18 de abril del 2018 y, bueno, acá lo que se resuelva, está bien que el alta había sido otorgada, tenía un problema psíquico y el periodo de reducción de la jornada era provisorio, dispuesto en principio por 30 días, ¿no? Pero es un fallo que puede ayudar a dar la respuesta a esa pregunta, ¿sí? Bueno, otra... muy importante, ¿quién tiene la carga de probar que no tiene tareas? El empleador. Tiene que probarlo y tiene que procurar ser minucioso con ese tema, sobre todo en empresas grandes. Las defensas que hemos visto acá, no tengo tareas. Tiene que incorporar pruebas de los puestos de trabajo que tiene en la empresa, de los distintos puestos. Es decir, tiene que demostrar realmente la inexistencia o la excesiva onerosidad que implicaría casi como crear un puesto de trabajo para el trabajador enfermo, ¿no? Debe ser más riguroso el empleador con esta prueba. Con la otra posibilidad es que el empleador, prevista en el artículo 212, es que el empleador tiene tareas adecuadas para darle, pero no lo hace. Bueno, en este caso, la extinción, digamos, se produce por el 245, termina siendo un despido incausado. Y a diferencia del anterior, donde allí va la del 247, acá va la del 245, y como se trataría de un despido incausado, va al preaviso, la integración de mes de despido, es decir, los otros rubros. ¿Qué otra posibilidad puede haber? Es que que el trabajador se consolide una incapacidad absoluta. Como habíamos dicho hace un ratito, cuando esto ocurre, el contrato de trabajo se extingue por imposibilidad de cumplimiento del mismo, por imposibilidad de cumplimiento del objeto. Por eso se extingue. Podríamos decir que se extingue de pleno derecho y no hay que estar tanto a la exteriorización que de ello se haga. Es más, el contrato formalmente puede terminar tiempo después por renuncia, por despido, por acogerse a los beneficios jubilatorios, pero si se demuestra que el trabajador estaba incapacitado en forma absoluta, el contrato de trabajo queda extinguido por el artículo 212, cuarto párrafo, y corresponde la indemnización del 245.
Perfecto. En esto que usted dice también correspondería, si se acredita luego que el trabajador tenía esa imposibilidad absoluta de prestar tareas y siguió percibiendo sumas salariales del empleador, correspondería una acción de regreso del empleador al Sí, trabajador por eso pagado de más. tal cual, tal cual. Este, bien, la ley no define qué es incapacidad absoluta. Por eso se ha echado mano a las leyes previsionales y en general es unánime, en esto no hay discusión, que se considera incapacidad absoluta a todas las minusvalías que sean iguales o superiores al 66%. ¿Sí? La prueba de la incapacidad absoluta está a cargo del trabajador. ¿Sí? Y que debe realizarla, me repito un poco a lo que dije antes, la prueba tiene que estar en el expediente. Se recomienda que en el expediente se ofrezca la prueba, se haga la pericial médica y se obtenga un dictamen. De esto no me quiero explayar mucho, pero acá hay varios antecedentes, les cito algunos, de Lienlaf Fuentes Juana con Ibáñez Aznar Hermanos, Sociedad Anónima, en un fallo del 14 de marzo del 2017. Hay otro fallo reciente de hace un mes, 2 meses, del 19 de junio del 2020 de la Cámara Segunda. Los autos son Rojas Yolanda Graciela y Carrasco Fernando Andrés, herederos de Carrasco Castro Guido Gerardo, con Ferrari Monasterio Sociedad Anónima. También sobre lo mismo, los requisitos para tener derecho al cobro de esta indemnización es que el contrato de trabajo esté vigente y que haya una incapacidad absoluta. Esta indemnización se acumula con otros beneficios. Esto, por ejemplo, que determinada la incapacidad absoluta por un accidente de trabajo, también, y que paga, en este caso, las RT, las prestaciones que establece la Ley de Riesgo del Trabajo, bueno, es acumulable esa indemnización con la del artículo 212, cuarto párrafo. Eso ya lo decía el plenario 241 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y fallos de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Reitero, la determinación de la incapacidad absoluta no es compatible con seguir percibiendo los haberes por enfermedad inculpable durante los términos previstos por el artículo 208. ¿Sí? El comienzo del término de la prescripción, ya termino. El comienzo del término de la prescripción para reclamar esta indemnización del 212 cuarto párrafo es a partir de la toma de conocimiento por parte del trabajador de la incapacidad absoluta que detenta. ¿Se podría incorporar la multa por el no pago de esa indemnización en caso de mala fe o en caso de que no haya disputa? Bueno, ¿en cuál? No te entendí la pregunta. En el caso de que se tiene que pagar la indemnización, supongamos que el trabajador dice tengo una incapacidad mayor del 66%, lo acredito con un certificado médico, solicito el pago de la indemnización. El empleador dice te la desconozco porque niego que estés enfermo, y el trabajador intima el pago de esa indemnización bajo el apercibimiento del artículo 2 de la 25323, ¿no? Que es la que impone la... O sea, se considera despedido. Vos me preguntás si corresponde el incremento indemnizatorio del artículo 2 de la ley 25323 respecto de la indemnización del cuarto párrafo del 212. Bueno, te digo, ahí en este fallo que te di en Lienlaf con Ibáñez Aznar, se resolvió que no correspondía al incremento indemnizatorio en función de la doctrina que surgía
del fallo del Superior Tribunal de Justicia Sánchez con Greenleaf, que en Sánchez con Greenleaf lo que se reclamaban esas actuaciones es la indemnización por muerte del trabajador, artículo 248, el empleador reconoció esa circunstancia, los herederos intimaron al pago de la indemnización y el superior sostuvo de que no, que hay que ser riguroso, estricto, en cuanto a aplicar sanciones, ¿no? Y por lo tanto no iba al incremento del artículo 2, no obstante que hubiese obligado a los herederos a iniciar el juicio para cobrar esta indemnización, pero no iba al artículo 2. En Lienlaf, utilizando la doctrina de este fallo, consideramos que por los mismos fundamentos no correspondía. Ahora, también cito un antecedente del Superior Tribunal de Justicia, pero allá de hace 15 años, que se llama Martínez Raúl Ángel, consuste, y en este caso, el Superior Tribunal de Justicia consideró que resultaba aplicable el incremento del artículo 2 de la ley 25.323 para las indemnizaciones que preveía el artículo 212, segundo y cuarto párrafo. ¿Sí? Porque la del tercer párrafo sí va, porque es un despido incausado. Perfecto. ¿Sí? Pero la del segundo y la del cuarto párrafo implicaría, con este antecedente del superior del año 2005, sí correspondía. Si se aplica la doctrina de Greenleaf, que es lo que nosotros consideramos que se aplica, entonces no iría este incremento indemnizatorio. Y finalmente, llegamos al artículo 213, donde se establece que el empleador que despide al trabajador enfermo durante los periodos de licencia paga, además de las indemnizaciones que le corresponden al trabajador, le tiene que pagar los salarios de enfermedad por todo el periodo que resta o hasta el alta médica, siendo la carga del trabajador probar que después del despido continuaba enfermo, ¿no? La carga la tiene, en este caso, el trabajador. Acá también una pregunta que me hicieron es qué naturaleza jurídica tenían estos haberes. Bueno, la ley, el artículo habla de salarios, pero, como dije al principio, estas son todas prestaciones de la seguridad social, o sea que no cambia el carácter. Y participo de la idea de Ojeda, que en definitiva estos haberes revisten la naturaleza de indemnización y no de remuneración. En todo caso, la ley tendría que haber dicho que corresponde una indemnización equivalente a los salarios de enfermedad previsto en el artículo 208 o hasta el alta. Ese hubiese sido... ¿Por qué te digo esto? Porque el despido producido por el empleador durante estos periodos de licencia paga es válido. Entonces la relación está extinguida. Por lo tanto, el empleador no tendría, como está extinguido, no tiene derecho a controlar la enfermedad, no tiene, esta parte, estos haberes, que la ley, el artículo habla de salarios, son para mí indemnizaciones. Respondiendo a la otra pregunta. Claro, en relación a esa pregunta le preguntaban además si correspondía efectuar aportes previsionales sobre eso. Si es indemnizatorio, no. No corresponde. Si alguien entiende que son haberes, porque los salarios de enfermedad sí
tributan, digamos, claramente. Bien. Doc, unos apuntes que hice mientras iba hablando de cosas que por ahí no me gustaría por ahí que las aclarara. No hablamos del hecho de que la norma dice cada enfermedad, pero bueno, se sobreentiende que es, digamos, si una persona sufre una fractura de una pierna, cumple 6 meses con esa licencia, luego se lesiona un ojo, cumple 6 meses con la lesión del ojo, después se fractura la pierna, se quiebra un brazo, por ejemplo, más allá de la desgracia del pobre hombre, serían todas licencias individuales que no se acumularían como agotamiento. Sí. Todo lo que hemos estado hablando es por cada enfermedad. Por cada enfermedad. ¿Sí? Y luego, la cuestión de si es la misma u otra enfermedad es una cuestión médica. Bien. ¿Sí? Perfecto. Y después otro tema que me gustaría preguntarle es respecto de las vacaciones, ¿no? Supongamos que un trabajador tiene una licencia inculpable durante 6 meses, agota su plazo y arranca con el periodo de reserva de puesto. Si durante esa licencia devenga vacaciones, si las puede usar al momento de la licencia para sumar, supongamos, 15 días de vacaciones al año de esa segunda parte del periodo de reserva. Bueno, hay dos posturas, Ackerman y Ojeda. En realidad todo parte del problema del artículo 152 que dice que se considera como tiempo efectivo de servicio a los fines de las vacaciones el periodo de estas licencias. Y el artículo no establece diferencias entre cuál de las, sí, está bien, de las licencias por enfermedad, pero cuál del periodo pago o del periodo de reserva, que también termina siendo una licencia sin goce de haberes, estando el contrato congelado. Se enancan en ese argumento y consideran que el artículo debería interpretarse de esa manera. Entonces, durante el periodo, contestando tu pregunta, durante el periodo de reserva del puesto no tendrían derecho a generar vacaciones, ¿no? Hay una respuesta lógica. No se puede conceder vacaciones a alguien que está enfermo. ¿Sí? Sí. Distinto el caso de si se extingue el contrato durante ese año, el empleador lo extingue sin causa si corresponde la indemnización por vacaciones de ese periodo del año. Bueno, acá tenemos jurisprudencia de que como el 152 no distingue a qué periodo de licencia se refiere, sino hay que interpretarlo como que a todo, entonces en ese caso tendría derecho a vacaciones proporcionales. Perfecto. Bueno, muchas gracias. No sé, Doc, si quiere ampliar en algo más. Creo que yo por lo menos me doy por satisfecho con la charla hasta acá. Hemos extendido los tiempos que teníamos previstos en buena hora. Me parece que fue productivo. Bueno, yo más que nada agradecer la invitación que me has hecho y al Colegio de Abogados que lo hiciste a través de él. Y agradecer la oportunidad que me diste para charlar de estos temas. Así que nada más, un fuerte abrazo y esperemos que terminemos pronto, salgamos pronto de esta situación de estar hablando a través de una cámara. Así que, bueno, gracias. Bueno, muy amable. Hasta luego.